Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a explicar cómo validar si la letra del NIF es correcta al introducir la información en una celda y comprobar en un listado de alumnos si el NIF de cada uno de ellos es correcto o no utilizando reglas de validación y formatos condicionales. Ya vimos en los tutoriales anteriores cómo calcular la letra correspondiente a cada DNI. Lo que vamos a hacer es escribir un NIF en una celda, y de forma automática nos dirá si es correcto y hemos escrito la letra de forma correcta, o si la letra es incorrecta. Para ello utilizaremos una serie de funciones y una regla de validación. Lo que vamos a calcular es si la letra que estamos escribiendo es igual a la letra predeterminada a ese documento de identidad. Primero vamos a ver las funciones a utilizar en nuestra hoja de cálculo, y luego las copiaremos en una nueva regla de validación de celdas. Para obtener la letra que vamos a escribir, utilizaremos la función derecha, que encontraremos en la categoría texto dentro de la pestaña fórmulas. Se nos muestra el cuadro de diálogo. En el primer argumento, seleccionamos la celda donde tenemos escrito el NIF, en nuestro caso la celda B2. Y en el número de caracteres escribimos un 1, ya que solo queremos obtener un carácter del texto escrito. Por tanto, con esta función estamos obteniendo el primer carácter que tenemos escrito a la derecha de la celda. Ahora debemos comprobar que la letra que hemos escrito es correcta. Utilizaremos varias funciones anidadas, como son las funciones residuo y extrae, que ya vimos en los tutoriales anteriores. La principal diferencia es que vamos a escribir el DNI incluyendo la letra, por tanto al utilizar las funciones debemos obtener solo el número, ya que si no nos devolvería un error en la función. Vamos a copiar el texto con los caracteres que debemos utilizar. En la imagen tenemos la concordancia entre cada carácter con el número a que corresponde. Pulsamos en la función extrae que encontramos en la categoría texto. En el cuadro de diálogo vamos añadiendo los diferentes argumentos. En el texto pegamos los caracteres que antes habíamos copiado. En el argumento posición inicial debemos anidar la función residuo desde el cuadro de nombres. La seleccionamos desde el desplegable. Como número debemos obtener de la celda solo el número, y este pueden ser 7 u 8 caracteres. Lo que haremos será saber cuántos caracteres tenemos escritos en la celda, y seleccionar todos menos el último, que es donde tenemos la letra escrita. Para resolverlo utilizaremos las funciones largo e izquierda. Anidaremos la función izquierda desde el cuadro de nombres. Si no se muestra en el desplegable, pulsamos en más funciones y la seleccionamos desde la categoría texto. En el primer argumento seleccionamos la celda donde tenemos el valor escrito, la celda B2. Y para el argumento número de caracteres debemos anidar la función largo para obtener el número de caracteres que tenemos escritos en la celda. Para anidar la función volvemos al cuadro de nombres y nos situamos en la categoría texto y la seleccionamos. En el primer argumento de esta función volvemos a seleccionar la celda con el texto escrito, es decir, la celda B2. Y vemos que obtenemos como resultado 9, que son los caracteres que tenemos escritos en la celda. Pero nosotros, para calcular la letra correspondiente a ese número de DNI, debemos descartar el carácter de texto que se muestra al final. Por tanto, el resultado que obtenemos debemos restarle 1. Nos situamos en la función izquierda que encontramos en la barra de fórmulas y le restamos 1. Y como vemos, el resultado que se muestra en la parte inferior es solo el número descartando la letra. Ya tenemos el primer argumento de la función residuo. Pulsamos en la función en la barra de fórmulas para continuar introduciendo los argumentos. Como divisor escribimos 23. Y pulsamos en la función extrae en la barra de fórmulas para continuar rellenando el resto de argumentos de esta función. Como la posición inicial de los valores de la imagen empieza en 0 y nosotros en 1, le sumamos un 1 a la posición inicial. Y en el último argumento escribimos un 1, ya que será el número de caracteres que queremos que nos devuelva. Una vez hemos insertado todos los argumentos, pulsamos en el botón de aceptar y se nos muestra la letra que se le asignaría a ese DNI. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la validación? Comparar ambas funciones, para saber si los valores son iguales o no. Si comparamos ambas funciones y devuelve el mismo valor, nos daría como resultado verdadero, y si no, falso. Vamos a comprobarlo antes de copiarlo en una regla de validación. Copio la primera fórmula en otra celda, y ahora copio la segunda función y la pego en la barra de fórmulas detrás de la anterior, y vemos que nos devuelve como resultado verdadero, ya que la letra que hemos escrito en el DNI es la letra que le corresponde a ese DNI. Ahora vamos a copiar la fórmula que hemos generado y la vamos a añadir en una regla de validación. Nos situamos en la celda donde escribimos el DNI,
la celda B2 y pulsamos en el comando validación de datos que encontramos en la pestaña Datos. Se nos muestra el cuadro de diálogo con 3 pestañas. En la primera es donde vamos a pegar la fórmula que hemos generado. En el desplegable Permitir seleccionamos la opción Personalizada y en el recuadro Fórmula pegamos la fórmula. En la pestaña Mensaje de entrada añadimos información acerca de la escritura del DNI. Como título escribimos el texto Información. Y en el mensaje de entrada escribimos Escribe el NIF a validar. Por último nos vamos a la pestaña Mensaje de error, donde vamos a escribir el texto que se visualizará si nos equivocamos al introducir un NIF. Como título escribimos error y en el mensaje de error escribimos el NIF que has introducido es incorrecto. Pulsamos Aceptar y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Vemos que se muestra un mensaje de información al tener la celda seleccionada. Escribimos el mismo DNI pero cambiando la letra. Y vemos que se muestra un mensaje de error como que el NIF no es correcto. Seleccionamos uno de los DNIs que encontramos en la hoja anterior para comprobarlo con otro DNI diferente. Si escribimos la letra correcta, nos deja continuar, y si no, se muestra un mensaje de error. Copiamos la fórmula desde la validación de datos para utilizarla en los siguientes ejercicios. En la siguiente hoja vamos a utilizar la misma función para conocer de un listado qué valores están escritos con la letra adecuada y cuáles no. Vamos a realizarlo de dos maneras diferentes, mediante una regla de validación y mediante un formato condicional. Seleccionamos los valores de la columna B y pulsamos en el comando validación de datos que encontramos en la pestaña Datos. Se nos muestra el cuadro de diálogo. En la primera pestaña es donde vamos a pegar la fórmula que hemos copiado. En el desplegable Permitir seleccionamos la opción Personalizada y en el recuadro inferior pegamos la fórmula. Como no es una única celda sino un rango de valores, debemos realizar una serie de modificaciones en la fórmula que hemos copiado. Debemos utilizar una referencia mixta dejando fija la columna B, que es donde se encuentran todos los valores. Nos situamos en la celda B2 y pulsamos 3 veces la tecla F4 hasta que se muestre el signo de dólar delante de la columna. Hacemos lo mismo con esta celda en el resto de la fórmula. Una vez la hayamos modificado, pulsamos Aceptar. Ahora vamos a comprobar qué valores están bien escritos o cuáles no. Pulsamos en el desplegable de validación de datos y seleccionamos la opción Rodear con un círculo Datos no válidos. En la columna Letra podemos visualizar la letra que debería corresponder a cada DNI y se muestra con un círculo los NIF que están escritos de forma incorrecta. Ahora vamos a realizar lo mismo pero insertando un formato condicional. Copiamos la fórmula que hemos utilizado en la validación y seleccionamos el listado de valores de la columna C. Nos situamos en la opción Nueva regla que encontramos en el desplegable de formato condicional. En el cuadro de diálogo seleccionamos como tipo de regla utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y en el recuadro que encontramos en la parte inferior pegamos la fórmula anterior. Y pulsamos en el botón Formato para añadir un color de relleno. Si dejamos así la fórmula, sombrearía todos los valores del rango que son correctos. Pulsamos Aceptar y lo comprobamos. Si queremos que solo sombree los incorrectos, pulsamos en la opción Administrar reglas del desplegable Formato condicional. Se nos muestra la regla que hemos generado y hacemos doble clic sobre ella para modificarla. Lo único que debemos hacer es cambiar el signo de igual por el signo de distinto en la comparación entre funciones. Borramos el signo de igual y escribimos los símbolos de menor y mayor continuos que juntos forman el signo de distinto. Pulsamos Aceptar de nuevo y comprobamos que los datos que se sombrean son solo los datos incorrectos. Con esto concluimos el tutorial de cómo validar si nuestra letra del NIF es correcta al introducir la información en una celda y comprobar en un listado de alumnos si el NIF de cada alumno es correcto utilizando reglas de validación y formatos condicionales.
Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.